¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Este videito es un poco explicativo nada más para conectar lo que es el material que han leído la clase anterior y el material que van a leer en esta clase. Bueno, habíamos trabajado un aspecto de la observación con el ejercicio de mirar las imágenes y decir qué fue lo que vemos, ¿sí?, objetivamente. Después hicimos una mirada un poco más profunda al volver, digamos, a mirar y decir lo que vemos, que es muy importante en lo que leyeron en el material de aprendizaje del rol observador, ya que se convierte en una herramienta fundamental del equipo de coordinación a la hora de hacer la lectura de la crónica. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al decir. El decir desde la escritura, de aquello que registramos en la crónica, ¿sí? Van a poder diferenciar cuestiones que tienen que ver con lo objetivo y con lo subjetivo. Ustedes vieron que como habíamos hecho el ejercicio, cuando por primera vez miraron la imagen, pudieron tomar un aspecto, ¿sí? Y cuando miraron por segunda vez, pudieron profundizar en otro aspecto de la imagen, ¿sí? Lo mismo le pasó con cada una de las imágenes que pudieron ver. También dijimos que depende de la óptica, desde donde miramos, ponemos el acento en ciertas cuestiones, ¿sí? Entonces, haciendo un paralelo con lo nuestro, con el grupo operativo y específicamente con el rol observador, podemos decir que según nuestra subjetividad vamos a mirar o poner foco en algunas cuestiones principales. Entonces, lo que pudimos diferenciar a partir de los autores anteriores es la importancia del grupo en el dispositivo grupo operativo, en el cual se trabajan los emergentes grupales. ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros, dentro del grupo operativo, para el rol observador, es muy importante el grupo. Y no, si bien vamos a hacer análisis de cuestiones subjetivas o de la verticalidad, ¿sí?, de cada uno de los integrantes, a donde nos va a interesar es el vínculo desde la horizontalidad de todo el grupo. Primero es muy importante mencionar que durante todo el cursado ustedes, los docentes, siempre hemos hecho hincapié, y es en el de trabajarse a uno mismo. Y acá en el rol observador se van a dar cuenta la importancia que tiene esto de trabajarse a uno mismo, esto de la supervisión, de poder pensar con otro, de por qué en el equipo del grupo operativo, en el equipo de conducción, no podemos hacer solos un grupo operativo, sino que justamente requiere de un equipo, de un otro con quien pensar, de un otro con quien que registre. Si yo estoy coordinando, que otro registre, y viceversa, que puedan haber dos de pronto observadores que registren, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar estas cuestiones del trabajarnos a uno mismo y por qué? Sobre todo, ¿por qué? El rol observador nos pone en lugares en los que generalmente a las personas no nos gusta estar, ¿sí? Y acá les voy a dar un ejemplo concreto. A todos, en mayor o menor medida, nos gusta ser reconocidos, nos gusta que nos vean, que se tenga en cuenta lo que pensamos, ser escuchados, sentir cuando decimos algo, que haya un otro que escuche lo que estamos diciendo. De hecho, una de las observaciones que siempre hacemos es, por ejemplo, cuando estoy hablando, que alguien asiente con la cabeza, es como que a mí me da más fortaleza, porque digo, le interesa o parece que voy bien por donde estoy diciendo lo que digo, ¿sí? Nos da la idea de que lo que decimos está bien.
Imagínense ustedes ahora en este momento llegar a un lugar, ¿sí? Vamos a suponer una clase, ¿sí? Y ustedes saludan y nadie los saluda, nadie responde a ese saludo, ¿sí? El docente o alguien pide una opinión y cuando ustedes dan esa opinión pareciera como que nadie escuchó, ¿sí? Como que si fuera que nadie habló, nadie hizo, todos hacen como que nadie habló. Ahora intenten sentir la sensación, nadie me ve, no me escuchan, no tengo voz, ¿sí? A esta sensación le vamos a agregar un condimento, ¿sí? Cuando en el grupo o en la clase ocurre algo que a la mayoría le incomoda, ahí sí aparece uno, ahí aparecen ustedes, ahí aparece la persona. El grupo deposita sobre uno de ustedes, sobre ustedes, ¿sí? La carga negativa de esto que aconteció, ¿sí? Yo entro a la clase, vuelvo, para que se entienda la idea. Yo entro a la clase, nadie me saluda, nadie me habla, saludo, nadie responde, pero en algún momento ocurre algo negativo y ahí aparezco, ¿sí? Ahí todos se dan cuenta de que estoy, pero y además no solo que se dan cuenta, sino depositan sobre mí toda esa carga negativa. De pronto aparezco, de pronto me ven, de pronto saben que estoy, ¿sí? Con esa idea volvamos a lo que es el grupo. El observador dentro del grupo operativo es parte del encuadre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el observador no habla, que no opina, que no gesticula. El observador es un observador no participante. Su función es la de registrar el acontecer grupal. El primer obstáculo con el que se encuentra el observador es justamente él mismo. ¿Por qué? El ejemplo anterior que les di, todo esto que venimos diciendo en el ejercicio se pone en juego en el grupo. ¿Qué cosas movilizan al observador? ¿Cuánta renuncia al propio narcisismo hay que ejercitar? ¿Cuánto de lo que elijo registrar en la crónica tiene más que ver conmigo que con el acontecer grupal? Tenemos que ser conscientes, ¿sí?, de que al elegir registrar algo discriminamos otra información, ¿sí? Es decir, estamos haciendo una elección de una información dejando de lado otra información. Esta discriminación que hacemos tiene que ver con nosotros mismos, con el rol, con la forma y desde qué lugar ejerzo ese rol de observador, ¿sí? El observador debe poder visualizar estas cosas que le ocurren, sus propias fantasías, identificaciones. Bien, ¿qué quiero poner en ejemplo cuando les digo este ejercicio de visualizar esta actitud de que llego a un lugar, a una clase, no me escuchan, no me ven, pero cuando acontece algo resulta que me echan la culpa? Es lo que le ocurre al observador. Si el observador es no participante, está sentado, registra, observa, mira, ¿sí?, y de pronto el grupo deposita sobre ese que está ahí, que no sé qué hace, qué quiere, por qué registra, está escribiendo lo que yo digo, ¿sí?, deposita toda su ansiedad en el observador. Eso es lo que ocurre. Por eso es que decimos que el observador debe poder dar cuenta de sí mismo. ¿Qué me pasan a mí? ¿Cuáles son mis fantasías, mis identificaciones? ¿Sí? La autora del texto que les propongo, justamente Escalante Leiva Laura Escalante Leiva, nos propone una mirada muy interesante. Yo les voy a leer en este momento una cita textual de lo que ella dice para poder hacer un pequeño análisis, porque en realidad lo que quiero es que puedan analizar ustedes. Dice: por otro lado, la observación en sí resulta indispensable
para transmitir y registrar las sesiones de psicoterapia individual y grupal, siendo los mismos insumos de investigación de tipo empírico en psicoterapia psicoanalítica de niños y orientación a adultos responsables en el proyecto de investigación. Ella hace un trabajo, ¿sí? Una ponencia, es psicoanalista, pero utiliza la técnica de grupo. Y dentro de la técnica de grupo utiliza el registro. Ella en este abstract no va a hablar de grupo operativo, pero sí habla de sesión grupal y psicoterapia grupal. Quiero que reflexionemos sobre este punto en particular y podamos ir un poquito más allá. Dice, la observación resulta indispensable para transmitir y registrar. Transcribir y registrar. ¿Qué es el registro? La crónica. Las sesiones, cuando dice sesiones, se refiere al grupo operativo o nosotros le llamamos grupo operativo. ¿Qué nos está diciendo la autora? Que el registro nos sirve como material valioso para poder leer el acontecer grupal, para poder visualizar esto que leíamos en el material anterior, momentos grupales, asunción y adjudicación de roles, vectores del cono invertido. Nos sirve además para poder visualizar la verticalidad y horizontalidad grupal, lo explícito, lo implícito, lo manifiesto, lo latente, podemos llamarlo de muchas maneras. Los emergentes, cómo se resuelve, cómo el grupo resuelve estos obstáculos. Y después dice ella, siendo los mismos insumos de investigación de tipo empírico. Y acá yo le agrego este análisis, que es muy importante y que tengamos en cuenta que el registro, la crónica, para nosotros tiene un valor material, ¿sí?, que refiere de lo que aconteció en el grupo, ¿sí?, en el grupo operativo. O sea, es el testimonio empírico de qué fue lo que aconteció en el grupo. Tiene un valor fundamental para nosotros. Entonces, vuelvo a lo anterior. Esto de que pueda de alguna forma desaparecer mi subjetividad y que sea yo lo más objetivo posible, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Jugar con lo mío y con lo de afuera, con la realidad, porque no voy a matar mi subjetividad, pero sí tengo que ser lo más objetivo posible para poder registrar lo que al grupo le acontece y no lo que a mí me acontece. O sea, a ver si puedo explicarme en esto. Es como un juego, ¿no? Pero es muy importante que podamos entender este rol observador, que a la hora de hacer el análisis grupal, la herramienta fundamental va a ser el registro. Entonces me animo a decir esto, que si en el rol observador no puedo hacer una renuncia, en la crónica, en lugar de aparecer el acontecer grupal, va a aparecer un registro de mis propias limitaciones. Además, el registro nos sirve para poder leer el acontecer del equipo de coordinación, sabiendo qué cosas ocurrieron, comparando entre lo que registré y lo que recuerdan el observador y el coordinador de lo que aconteció, las decisiones que se tomaron, las hipótesis que pudimos hacer de lo que se manifestó, lo explícito, lo implícito, las acciones de cómo se coordinó, cómo se observó. Todas estas cuestiones nos van a servir en la reunión de coordinación, ¿sí?, para hacer una revisión de las decisiones que ha tomado en ese momento el coordinador, que es el único que puede hablar y es el que guía o acompaña al grupo. ¿Qué cosas dejó que ocurrieran? ¿Qué silencios permitió? ¿Qué silencios cortó? ¿Sí?, o acotó. Todas esas cuestiones que las vamos a traer a la reunión del equipo y que el registro, la crónica, nos van a ayudar para mejorar, ¿sí?, en este momento
en el que reflexionamos sobre el grupo, pero también reflexionamos sobre el equipo de coordinación. Cuando comenzamos a ejercer el rol observador, es común que uno pueda sentir que le moviliza internamente. La mirada del grupo, las palabras, lo que resuena en uno, ¿sí? Las identificaciones o proyecciones que hacemos, ¿sí? Que podemos llegar a hacer. Entonces, iniciar el registro, sobre todo en las primeras experiencias, puede llegar a ser algo confuso, ¿sí? Esto tenemos que tener en cuenta que ese registro, el momento de hacer el registro, de realizar la crónica, o sea, el momento, el aquí y ahora del grupo operativo, no es momento para hacer hipótesis, sino que simplemente hay que registrar lo observable. ¿Qué ejemplo les puedo dar con esto? Por ejemplo, en el grupo operativo ocurre, por ejemplo, simplemente escucho Pedro mira hacia arriba, ¿no? Entonces yo registro Pedro mira hacia arriba. Eso es lo observable, ¿sí? Registro solo lo que ocurre, lo que acontece. Ahora, si yo en mi crónica pongo, por ejemplo, Pedro mira hacia arriba porque escapa de la mirada de Julia, entonces estoy haciendo una hipótesis, estoy poniendo un juicio de valor, está apareciendo que quizás la que quiere escapar de la mirada de Julia soy yo, ¿sí? Entonces, solamente registrar lo observable es algo que nos puede ayudar, nos va a ayudar a ser objetivos. Esto es lo que ocurrió. Lo otro es un análisis mío propio. Por eso el ejercicio de mirar varias veces las imágenes y pensar desde qué lugar miré, ¿sí? O jugar con la subjetividad uno y pensar por qué vi esto que vi, ¿no? El conocerme a mí mismo para poder entender qué fue lo que, cómo miro, por qué pongo el foco en ese acontecer. Entonces, resumiendo, debo poder registrar solo lo observable. Es la forma en que me voy a asegurar, ¿sí?, de que en el registro voy dando cuenta del acontecer grupal. Aunque ese registro haya sido elegido, discriminado desde mi subjetividad. ¿Se entiende? El hecho de que yo trate de ser lo más objetivo posible no quiere decir que cuando elijo registrar una cosa y otra no esté atravesado por mi subjetividad. Pero va a poder ser lo más objetivo posible. Es un juego de palabras, pero es así. Bueno, la autora que les propongo que lean detenidamente, ¿sí?, nos incorpora la experiencia desde su rol observador, sus propios registros y su análisis. Y ella parafrasea, ¿sí?, o hace el análisis desde la lectura de Anciu, ¿sí?, el cual habla del impacto que produce al observador mirar y a su vez ser mirado por el grupo, ¿sí? La fragmentación del yo que acontece en el interior, en el mundo interno del observador, ¿sí? Y es interesante lo que Anciu propone, porque dice que en el registro el observador trata de unificar el acontecer grupal y su propio acontecer interno, ¿sí? Y entonces hace un registro, digamos, y ahí es donde puede pasar esta confusión. Otro punto importante que vamos a desmistificar con esta autora es el hecho de que el observador, uno a veces piensa que por estar en silencio y porque simplemente tiene que registrar, tiene una función pasiva. Y no hay nada más lejos de la realidad que esto. El observar, el escuchar, ¿sí? Esto de la escucha activa que nosotros siempre decimos, nos da cuenta de una actividad intensa,
de una actividad desgastante, ¿sí? Que conlleva muchísima concentración, además de ni hablar de lo que tiene que ver con la motricidad de escribir, ¿sí? Y además está reflexionando constantemente entre su mundo interno y el acontecer grupal. Se van a jugar un montón de deseos, un montón de fantasías, frustraciones también, porque yo que he sido observadora pasa que quiero registrar algo que escuché y el acontecer grupal pasa tan rápido que por ahí en el momento me olvidé y ya están diciendo otra cosa y también quiero registrar. Es una frustración casi constante el registro. Entonces, poder darnos cuenta de la importancia del rol dentro del equipo de coordinación. Y en esto voy a volver a repetir el hecho de que tenemos que hacer una renuncia narcisística. ¿Por qué? Porque nada más lindo que estar coordinando y que el grupo vea que soy yo el que los manejo y los dirijo, y no es así. El coordinador también simplemente debe llamarse al acompañar al grupo y que el grupo sea el que pueda reflexionar y el grupo sea el que pueda resolver sus propios obstáculos, ¿sí? Siempre con el acompañamiento del coordinador. Entonces, quiere decir que es muy importante el rol del coordinador y es igual de importante el rol del observador. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la autora va a hablar también de un registro contratransferencial, ¿sí? Va a hablar de la tolerancia frente a lo observado, ¿sí? El ser observado se le suma al ser paciente, abstinente. A esto nosotros le llamamos estructura de demora, ¿sí? Las expresiones, las contradicciones que plantea el grupo, ¿sí? Esto de individuo-grupo, amor-odio, ¿sí? También va a traer contradicciones al propio observador. Bien, la aptitud y la actitud de la cual requiere, ¿sí? Que el observador pueda ir trabajando y trabajándose y trabajando con el grupo para poder de alguna forma registrar lo más leal posible el acontecer grupal. Yo quiero que sepan que esta autora, ya lo dije, pertenece a la línea psicoanalítica, ¿sí? Pero no deja de ser interesante la propuesta y la mirada que tiene respecto del rol. Y me encanta que lo puedan leer, que la puedan leer a conciencia, porque la construcción del rol observador no es fácil y porque la construcción del profesional de la psicología social no es fácil. Entonces, van a ir viendo cómo ella va poniendo pensamientos de sus propios registros, porque además se abre, ¿sí?, a que nosotros podamos leer lo que ella ha pensado cuando ha observado, que es el registro de lo que a ella le aconteció, que también los invito a ustedes a que puedan hacerlo. Esa bitácora que allá en una de las primeras clases que tuvimos, cuando ustedes iniciaron el primer año, que se les pidió que tengan un libro, una bitácora, en donde puedan ir anotando y registrando sus propias emociones, su propio acontecer, que hoy, si lo han hecho, ya esto va a estar muy ejercitado en ustedes. A partir de ahí ella puede tomar estas premisas, ¿sí?, para convidarnos y compartirnos su experiencia desde el rol observador. Esto es para que sume para su propio bagaje teórico, ¿sí?, para su propio
para la construcción de su propio ECRO. Por eso me pareció importante compartirles este material, ¿sí? Que no va a tener un trabajo práctico, teórico, pero sí van a tener que poner sus impresiones personales respecto del rol observador, ¿sí? En el foro, ¿sí? Debajo en los comentarios de donde yo deje el videito este. Les voy a pedir que reflexionen mucho sobre esta lectura, que no la lean una o dos veces, que la lean muchas veces reflexivamente, para que ustedes puedan de alguna forma comprender desde qué lugar ella habla como docente, pero sobre todo como observadora. Bien. Después vamos a volver a la teoría psicosocial, ¿sí? Porque a lo que ella le pone un nombre, nosotros le ponemos otro, pero para eso hay tiempo. Yo quiero que ustedes puedan revisarse, pensarse desde el rol observador, y después vamos a tener tiempo para ir poniéndole nombre y apellido desde la psicología social. Bueno, chicos, les dejo el material, léanlo, disfruten mucho del material, disfruten mucho, porque la verdad tiene mucha sensación desde la profesión y está muy bueno. Les agradezco el tiempo, quédense en su casa, no se malaprovechen de la flexibilidad que se puso para salir, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.